Hola muchachos, buenos días, tardes, noches, no sé en qué momento vayan a ver este videíto que les hice para poder explicar la filosofía de Blaise Pascal. Blaise Pascal es un señor que pertenece a la filosofía moderna, y contextualizando un poquito lo que es la filosofía moderna, esta surge en la época del Renacimiento, ya dejando atrás lo que era la época medieval. Hay que recordar que en la época medieval pues no hubo ciertos aportes a la ciencia por todo lo que ya habíamos explicado en clases anteriores. Entonces aquí la filosofía moderna se va a centrar en la cuestión de la ciencia, ¿sí? Uno de sus principales pensamientos es el abandono como de esa fe. Surgen en esta época los grandes científicos y matemáticos. Uno de ellos pues es Blaise Pascal, pero él es un físico matemático católico, ¿sí? Él nace el 19 de junio de 1623 y fallece el 19 de agosto de 1662, en Francia. Les vuelvo a repetir, fue un físico matemático que dio grandes aportes a la ciencia. Él desde muy pequeño se queda sin su mamá fallece y su papá se lo lleva a radicar a lo que es al centro de París, y ahí su papá era un señor que se dedicaba a recabar impuestos, eran de una familia noble. Blaise Pascal, sin duda alguna, desde muy pequeño, él pues ya se le veía que era un niño muy inteligente. Él empieza como a dedicarse a investigar acerca de las secciones de conos. También es el físico que comprueba la presión atmosférica, la teoría matemática de la probabilidad, la teoría del triángulo y la existencia del vacío. Tiene diferentes inventos como la jeringa, la prensa hidráulica. También se le atribuye que fue uno de los primeros que inventó el reloj de pulsera, pero tiene un invento muy especial que lleva su nombre, que es el invento de la Pascalina, ¿sí? El invento de la Pascalina es una máquina de cálculo y la creó para ayudarle a su papá. Este invento sumaba y restaba con simples movimientos y es la base de lo que hoy se conoce como la calculadora y los primeros ordenadores. Él se consagra como un gran científico. Sin embargo, en los aportes filosóficos, en su concepto del hombre, él nos dice algo muy importante. El hombre es un ser lleno de contradicciones y la única forma en la que se conoce es en la miseria. Por lo tanto, la esencia del hombre es su pensamiento y es lo único que lo hace grande. ¿Qué era lo que él quería decir? Él decía que el hombre era noble porque estaba creado a la semejanza de Dios, y era miserable porque se estaba alejando de Dios. El hombre nuevo moderno no era capaz de encontrar todas las respuestas en la razón, era lo que él decía. ¿Qué quería decir esto? Bueno, él decía, y que era una moda en esa época, era como ya no existía esta cuestión divina, ya el hombre podía hacer las cosas por sí solo, ya no tener que estar atado de la cuestión de la fe, de la existencia de un Dios. Sin embargo, él dice que hay algo muy importante, que es la razón y el corazón. Sí, él decía que la razón pues no podía dar todas las respuestas. ¿Por qué? Porque había algo muy importante, y hay dos preguntas detonadoras que ustedes van a encontrar en su libro y que ustedes están viendo aquí en el video, que son importantes los sentimientos para conocer. ¿Qué significa para ti la frase el corazón tiene razones que la razón no conoce? Aunque suene a canción, tiene mucho que ver. ¿Qué era lo que él quería decir? Él, por medio de esta frase y por medio de la razón y el corazón, quería decir que había cosas que el hombre
tenía que sentir. Él se guiaba por medio de los sentimientos. El hombre siempre se va a guiar por medio de los sentimientos, por medio de las pasiones también. Él decía que si en el hombre no surgía ese sentimiento de querer conocer, era muy difícil que la razón le diera las respuestas a todo lo que existía en el mundo, ¿sí? Aunque a lo mejor ustedes están yendo más por la parte sentimental, por la parte de la cuestión amorosa, pues también podríamos dar una explicación de esta cuestión, una cuestión de la vida cotidiana, ¿no? Como algo que les puede suceder a ustedes con algún amor que tengan por ahí, ¿no? Hay cosas que la razón no puede entender. ¿Por qué? Porque nos guiamos por medio del corazón. Aunque a mí me digan que ese muchacho a mí no me conviene porque no estudia, porque no entrega tareas, porque ¿qué voy a hacer? Y si yo soy muy aplicada, etcétera, etcétera, y te dicen no te conviene, no, tu corazón, tus sentimientos son cosas que por más que ellos te digan y por más lógico que llegue a sonar, tus pasiones, tus sentimientos hacen que tú estés con esa persona. Era algo más o menos lo que Blaise Pascal quería decir, pero él lo enfoca más a una cuestión divina, ¿sí? El racional, ¿qué quería decir? Él decía, bueno, el racionalismo que tiene que ver con esta cuestión de que todo lo vas a explicar por medio de la razón, por medio de la cuestión lógica, por medio de las cuestiones verdaderas. Él decía, bueno, el racionalismo contribuye a grandes avances en el pensamiento filosófico. Sin embargo, lo más conveniente para la razón es creer. Y era creer en un Dios porque él te iba a dar las respuestas a todo lo que tú querías, conocer. Entonces, él lucha mucho contra esta idea del mundo. En esa época en la que él estaba viviendo, pues había una separación muy grande de la iglesia, había muchos protestantes, pero él, a pesar de que sí, él se enfocaba en la cuestión de la ciencia, la cuestión de la física, él creía en un Dios, ¿sí? Y él nos decía, bueno, incluso él tuvo una visión, un sueño donde ve la crucifixión de Jesucristo y él escribe ese sueño y lo escribe en un pergamino y lo cose a su abrigo y siempre trae ese pergamino junto a él. Entonces él tiene como un sueño en donde ve a Dios y por eso defiende la cuestión de la fe cristiana. Había un libro en esa época que se llamaba Los Provinciales, que era toda una protesta contra la iglesia, ¿sí? Entonces, estos pensamientos, él tenía otro libro que se llamaba Los Pensamientos y era una colección de ideas que retrata a la humanidad y decía que la humanidad estaba suspendida en la miseria y la felicidad. ¿Y por qué? Porque ya no creía en un Dios, ¿sí? Se veía indefensa de ese Dios. La razón y la ciencia por sí solo llevaban a una sola persona y esa persona era Dios. Solo las personas que pueden experimentar con Dios van a creer en Dios, ¿sí? Él decía, la gente que está alejada de Dios, pues nunca va a creer en Él. Sin embargo, si tú te acercas a Dios y tú te dedicas a conocerlo, tú puedes creer en Dios. Y él tenía algo que se llamaba la apuesta, ¿sí? Y era un argumento para la fe, era una cuestión muy interesante, es como un acertijo que necesito que le pongan atención cuando ustedes lo leen. ¿El qué quería decir? Toda persona debe de arriesgarse a creer en algo, o sea, no puede haber personas que no crean en algo. Ahora, otra vez recalco algo, era lo que él decía, ¿sí? Acuérdense que yo nada más les expongo lo que cada filósofo dice y ustedes tienen sus propias ideas. Blaise Pascal decía, bueno, ¿cree en Dios? Sí, tú crees en Dios, no va a pasar nada. Si tú crees en Dios y Dios existe, pues te vas a ir al cielo. Pero si tú crees en Dios y Dios no existe, pues no va a pasar nada. Sin embargo, si tú no crees en Dios y Dios existe, te vas a ir al infierno. Por lo tanto, pues nada te cuesta no creer en Dios. ¿Sí me explico? Esa era su apuesta, se llama la apuesta de Pascal y es el argumento de la fe. Él dice, es que no te cuesta nada creer, tú tienes que creer en algo, no te cuesta nada creer en Dios y llevar una vida como la que Dios marca, ¿sí? Si tú crees en Dios, no va a pasar nada.
te vas a ganar el cielo. Pero si tú no crees en Dios, y si Dios sí existe, vas a perder el paraíso y te vas a ir al infierno. Por lo tanto, y en conclusión, él decía, no te cuesta nada creer, tú cree, ¿no? Entonces era muy interesante pues su apuesta de Pascal y muy lógica también, ¿no? Pero bueno, lo que me da mucha lástima es no poder tener una interacción con ustedes y que ustedes me aporten sus ideas, muchachos, que interactuemos como en las clases. Me hubiera gustado escucharlos, me hubiera gustado que me debatieran como siempre, pero es básicamente en la cuestión y en la aportación filosófica lo que dice Blaise Pascal. En resumen, o en conclusión, lo que les puedo decir es que fue un gran físico matemático, aportó muchas cosas a lo que fueron las matemáticas, como el triángulo de Pascal, como la cuestión de la presión, de la presión atmosférica. También hace grandes aportes a la filosofía, tratando de dar el concepto de la cuestión del hombre, que el hombre era imagen y semejanza de Dios, porque era una persona noble, pero también se volvía miserable y se volvía malo porque se alejaba de Dios, porque no creía en un Dios. Y era una cuestión muy debatida en su época, porque les vuelvo a repetir, no existía o ya no era una moda como no creer en Dios, porque ya venían de años atrás, y de muchas cosas que no se aportaron porque por la influencia de la iglesia. Entonces, Pascal falleció muy joven, si no, imagínense lo que él hubiera seguido aportando, ¿no? Incluso muchos filósofos de la época contemporánea, de nuestra actualidad, también dicen que Blaise Pascal es un ejemplo de un señor que se adelanta muchos siglos al pensamiento de la época actual, de la época en la que la gran mayoría de la gente no cree en un Dios, y él trata de explicar cómo va a vivir ese hombre, ¿no? Cómo va a vivir bajo muchas carencias en la cuestión sentimental, ¿no? En la cuestión de todo lo que se da, de toda la violencia que se da. O sea, él ya lo había como predicho en sus escritos. El hombre que se aleje de Dios va a ser un hombre malo, va a ser un hombre que no le va a tener temor a nada, y por lo tanto va a cometer actos malos en la sociedad. Y pues básicamente, muchachos, este fue Blaise Pascal. Tiene una apuesta muy interesante que ustedes la deben de reflexionar, que ustedes deben de pensar. Sí, en realidad, si Dios existe y yo creo, pues ya me gané el paraíso. Si Dios no existe, pero yo creo, pues no va a pasar nada. Pero si Dios existe y yo no creí, entonces voy a perder el paraíso para siempre y me voy a ir al infierno. Entonces, él decía, nada le cuesta al hombre